El pueblo cubano se lanzó a las calles ayer en la tarde pidiendo libertad a gritos y coreando el lema también de patria y vida. Las protestas se llevaron a cabo en Caimanera, un municipio de la provincia de Guantánamo en el oriente de Cuba. Las manifestaciones masivas se originaron de una manera inesperada cuando solamente 3 hombres comenzaron a caminar protestando y el pueblo se les fue uniendo, según los informes que nos llegan desde la isla. Buenos días, les saluda Ambrosio Hernández. Bienvenidos al Punto Florida. Gracias por estar con nosotros. Vamos ahora en vivo con Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Orlando, bienvenido al Punto Florida. Gracias, Ambrosio, por tenerme en tu programa. Orlando, ¿qué te dicen a ti estas imágenes en el pueblo de Caimanera? Protestas masivas, el pueblo manifestándose de forma pacífica, pero sabiendo de que venía la represión. ¿Qué mensaje le envía al régimen, crees? Esta es la misma semana en que el régimen tuvo que cancelar el desfile del 1 de mayo y después hizo una pantomima de desfile el 5 de mayo. ¿Por qué cancelaron el desfile del 1 de mayo? Porque saben que hay esto. Saben que hay un pueblo que quiere el cambio. Saben que hay un pueblo que quiere ser libre, que quieren que le devuelvan todos sus derechos y su soberanía. Porque el régimen sabe que este pueblo ha decidido conquistar su libertad. Y creo que lo de Caimanera es un aldabonazo para el resto de Cuba. Este es el camino de la libertad. La dictadura cubana pues apagó la internet para que las imágenes o más imágenes no salieran al exterior, que le dieran la vuelta al mundo, pero el pueblo cubano estaba allí con los celulares y una imagen sí pudo salir y fue cuando las boinas negras llegaron corriendo para reprimir al pueblo. Vamos a pasar a las imágenes y estaremos tú y yo conversando sobre estas imágenes. Orlando, veamos. ¿Qué te parece esto, Orlando? Como dije, salieron a las calles a manifestarse sabiendo que estaban ahí las boinas negras, los veían y finalmente sucedió lo de la represión. Fueron allí a dar palos, me imagino, como hacen siempre. No sabemos todavía de cuántas personas quizás fueron detenidas o arrestadas. ¿Qué tienes que decirnos? Bueno, yo creo que se hace obvio viendo estas imágenes. Número uno, que ya no funcionan los comités de defensa. Ya no funcionan los organismos que el régimen creó a nivel social para impedir que la gente salieran de sus casas y salieran a la calle. Lo que le queda al régimen es este tipo de represión brutal y cobarde de sacar militares uniformados, entrenados para abatir a un pueblo. Yo creo que también es importante notar de que no hay apagón. La gente no está en la calle protestando porque falta electricidad. Están en la calle protestando porque quieren libertad. Y eso lo atestigua los gritos claramente identificables del pueblo. Gritaron abajo el comunismo, gritaron libertad, gritaron patria y vida. Esa es la expresión de un pueblo que ha cobrado conciencia de la necesidad de ser libre. Así que esta protesta nos dice mucho. Yo creo que es un aldabonazo para el resto de Cuba y tenemos que aprender de todo lo que nos está enseñando el 11 de julio y el aldabonazo de Caimanera. Orlando, según reportó Cubanet, todo comenzó cuando 3 hombres solamente, 3 personas, salieron caminando ahí en Caimanera, protestando pacíficamente y el pueblo se les fue uniendo hasta esta protesta masiva de cientos, si no miles de cubanos ahí en Caimanera. ¿Crees que esto podría ocurrir durante una concentración a las que convoca el régimen castrista y, como mencionaste, quizás de ahí lo que pasó con el 1 de mayo? Yo creo que hay 2 lecciones de esto. Uno es precisamente lo que tú dices, el régimen está temeroso. Ellos saben que el 26 de marzo en las votaciones fraudulentas, esas falsas que ellos organizaron, millones de cubanos no fueron a votar. Ellos saben que eso fue un 11 de julio silente. Ellos saben también que un grupo pequeño de personas con determinación, como lo vimos ahora en Caimanera, pueden iniciar un movimiento de protesta. Creo que eso también es importante en lo que nosotros proponemos, que es el paro nacional, que es la tesis que viene dentro de Cuba. Por eso es tan importante que los comités de paro que están en diferentes ciudades por toda la República se organicen, porque un pequeño grupo de personas puede levantar un pueblo. En mi opinión, había miles de personas anoche. Yo vi los videos en el cual se perdía la multitud en la distancia. Creo que esto ha sido un golpe contundente al régimen. Tan pronto el exilio cubano se enteró de estas protestas masivas en Caimanera, provincia de Guantánamo, allá en el oriente de la isla, pues el exilio fue ahí al Versalles para apoyar al pueblo cubano. Tenemos declaraciones
de Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia. Ahí estamos viendo primero las imágenes de grupos del exilio cubano que fueron al Versalles para apoyar a los cubanos en la isla en esa protesta. Y escuchemos ahora a lo que tuvo que decir Ramón Saúl Sánchez. Y si el régimen de Cuba te encierra dentro de la casa, tienes todavía la facultad de usar tu cazuela y tu cuchara para hacer sentir tu voz. Los cubanos del destierro y los cubanos de Intramuros podemos hacer mucho por cambiar las cosas en nuestro país. Orlando, el exilio cubano, tanto Ramón como tú, líderes del exilio y de otras organizaciones, bueno, tú que eres el coordinador general de lo que es la Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a los grupos del exilio cubano, las organizaciones anticastristas, siempre este apoyo, ¿qué te han dicho a ti desde dentro de Cuba? Cuando ellos ven de que el exilio también está en la calle apoyando, eso pues me imagino que les da mucha más fuerza. Creo que es un momento de gran unidad dentro y fuera de Cuba, es un momento de gran unidad del pueblo cubano para conquistar su libertad. El régimen está temeroso, porque si no estuviera temeroso, no hubiera hecho lo que hizo anoche. No solamente reprimió en Caimanera, sino que tomó medidas represivas en Varadero, en Matanzas, en La Habana, en Santiago de Cuba. ¿Por qué tomó esas medidas represivas? ¿Por qué sacó militares a la calle en esos 3 puntos? Porque sabe que hay un pueblo que quiere el cambio y no sabe, no tiene idea de dónde viene el próximo pronunciamiento. Lo importante es organizarnos bien, los cubanos de la libertad, los cubanos dentro y fuera de Cuba, que somos la inmensa mayoría que queremos un cambio. Yo quiero que esas imágenes, si pueden volver a ponerlas. Orlando, ahí se ve claramente cómo estaban dando palos, cómo estaban dando golpes las boinas negras. Lo ven en pantalla, el video sigue y van a ver cómo era que estaban reprimiendo al pueblo de Cuba. Todo esto, miren esto, quiero que se escuchen el sonido natural de las imágenes. Orlando, esto es algo bien impresionante porque es un pueblo desarmado, un pueblo que sale pacíficamente en desafío al régimen castrista, en desafío a los represores que, como vieron ahí las boinas negras, llegaron dando golpes. Y como dije, no sabemos hasta el momento cuántas personas fueron detenidas o arrestadas, porque ya recordamos las manifestaciones masivas del 11 de julio y ahí pues también vimos cómo el régimen pues impuso sanciones de 10, 15, 20 años, incluso contra menores de edad y adolescentes y adultos, incluso mujeres que todavía están presos por el 11 de julio. ¿Qué te dice esto a ti? El pueblo cubano perdió el miedo porque están ahí, como dije, sin armas, indefensos, contra un equipo, un represor de las boinas negras dando palos. Yo creo que el pueblo cubano ha decidido ser libre y con eso va a dominar el miedo. El miedo es muy natural en los seres humanos, eso siempre va a estar ahí, pero la decisión de ser libre es mucho mayor. También quiero decir y quiero insistir, Ambrosio, de que es importante que el pueblo de Cuba haga conciencia de que esa fuerza brutal empleada en contra del pueblo no es legítima, es ilegítima, es una fuerza criminal y el pueblo tiene el derecho a defenderse. Orlando, la pregunta obligada. La chispa del 11 de julio no ha muerto, sigue viva y la vimos ahí en Caimanera. No ha muerto, lo vemos en múltiples expresiones de resistencia desde el 11 de julio. El pueblo de Cuba no ha dejado de luchar de una manera u otra dentro de Cuba o fuera de Cuba. Yo creo que nunca hemos estado tan cerca. Ahora sí estamos avanzando hacia la libertad. Orlando, las imágenes de este señor que estamos viendo es alguien que además de pedir libertad, también se estaba quejando, según los informes que nos llegan desde la isla, y no era solo él, de lo que es, no hay alimentos para los hijos de los cubanos en la isla, no hay alimentos para la familia cubana, y también se quejaban de que no hay nada en los hospitales.
cuando llevan a sus seres queridos, no hay nada en los hospitales para poder atenderlos. Esta situación de la carencia de alimentos, de la carencia en los hospitales, donde ya no hay nada para el pueblo cubano, y la represión, esto es un combustible que vimos que estalló ayer ahí en Caimanera. ¿Crees que podemos volver a ver ese combustible de la protesta por todos estos factores estallar a través de la isla, como sucedió cuando el 11J? Sí, puede ocurrir. Es muy posible. Pero es importante que exista organización municipio por municipio para que esas protestas se conviertan en algo decisivo y permanente. Caimanera sufre de hambre. Esa fue una zona muy próspera, de mucha producción agropecuaria, hasta que los comunistas destruyeron el potencial agrícola de Cuba. Ahora es una zona en la cual Naciones Unidas tiene que distribuir alimentos. También ha sido golpeada por la sequía y ha sido golpeada por la negligencia y la falta de atención del régimen comunista de Cuba, y como el régimen comunista de Cuba ha torpedeado la producción agrícola. Caimanera es un perfecto ejemplo de una zona de Cuba que fue próspera, que se alimentaba a sí misma y ahora está pasando lo peor por los abusos, la negligencia, el dogmatismo de este régimen de crimen. Me quedan 30 segundos. Las organizaciones del exilio, ¿crees que le van a pedir a la administración Biden que se pronuncie sobre esta protesta masiva ahí en Caimanera? Hace falta pasos decisivos por parte del mundo libre en apoyo al pueblo de Cuba. La represión es mucha, pero el pueblo está demostrando su voluntad de ser libre, de luchar. Este es un régimen que está mantenido en el poder por Rusia, por China, los peores enemigos de Estados Unidos. Hace falta una ayuda decisiva para que el pueblo de Cuba pueda recuperar lo que es suyo, su libertad. Gracias a Orlando Gutiérrez, coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, por haber estado aquí. Muchas gracias, Orlando. Buen día. Gracias a ti.